Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Semana Noticias. A esta hora saludamos en Berlín, Alemania, a Iván Camilo Pedraza. Él es un colombiano que hace muchos años viajó a Alemania a buscar un futuro con su esposa. Iván, gracias por esta entrevista para Semana. Hola, mucho gusto, muchas gracias, muy amable por el espacio. Iván, está pasando usted y su familia por una terrible tragedia. ¿De qué se trata? Se trata de que el día 23 de marzo de este año, nuestros 4 hijos que van al colegio de primaria fueron a las 8 de la mañana a estudiar como siempre lo hacen, y a las 3:30 de la tarde solamente llegaron 3 de nuestros hijos a casa. Ese día se encontraba mi esposa aquí en la casa, se encontraba mi hija grande descansando en la cama y estaba nuestra niña pequeña aquí también en casa sin ninguna dificultad. Nuestro hijo Joshua de repente no aparecía, duró aproximadamente más de una hora desaparecido y se quedó desaparecido. Ese día a las 3:30 más o menos llegó nuestra hija Ivana y Sharon, luego mi hijo Magnus. Mi hijo Magnus me dijo que es el mayor. Papá, yo quiero saber dónde está nuestro hijo Joshua. Mi hermano Joshua está en el kiosco seguramente, y él se fue. Después de media hora él también desapareció. Al ver esta situación, pues no es inusual que a veces los niños se queden jugando con sus amigos, etcétera. Como ya conocemos muy bien los horarios de nuestros hijos, me estaba listando para salir a buscarlos al colegio a ver qué ocurría, porque nuestro colegio, el colegio de los niños, queda justamente bajando en nuestro apartamento y está a un minuto de camino, no es lejos. Normalmente recogemos a los niños o ellos vienen solos o viceversa. Entonces nos angustió mucho esa situación. Ese día, antes de salir a buscar a los 2 niños, pues me entró una llamada con un número desconocido y era un agente, una mujer, la cual me marcó con número desconocido sin presentarse, exigiéndome a mí que me fuera con mi esposa y con nuestras 4 hijas que estaban en ese momento en la casa hacia el colegio. Y yo le pregunté que qué estaba ocurriendo, que si todo estaba bien. Yo pensé que le había ocurrido un accidente a nuestro hijo Joshua o algo así, porque, como lo repito, hace una hora estado desaparecido. Por ese motivo, nos fuimos para allá, para el colegio, sin ninguna prevención, etcétera, sin pensar nada más. Llegamos al colegio y en el área del foyer, o sea, en la parte de la entrada, no había nadie. El colegio ya estaba completamente vacío. Detrás de nosotros entraron 4 mujeres en civil, y estas mujeres de un tono muy autoritario, sin presentarse con identificación, nos dijeron que por favor tenían que hablar con las niñas a solas. Situación que tampoco comprendimos, porque realmente pensé que nos llamaban por algo urgente, porque le había ocurrido algo a Joshua o a nuestro hijo Magnus. Viendo esta situación, estas mujeres no nos quisieron dar explicación alguna, ni aclaración alguna del por qué querían hablar con las niñas, a lo cual yo le dije a una de ellas de que no podía hablar con los niños sin la presencia de sus padres, que es normal. Entonces, viendo la situación, le dije a la señora una prohibición verbal, eso se dice un talazón, y esta señora pues lo entendió. Eso es una declaración de prohibición de que usted no puede hacer algo y tiene un efecto completamente legal. Entonces ellos me dijeron que podíamos subir entonces al primer piso para hablar conmigo y con mi esposa, pero haciendo hincapié de que a las niñas hay que dejarlas con las colegas. Situación que nos pareció muy sospechosa y también extraña. Entonces mi esposa pues decidió no ir arriba conmigo, sino esperar con las niñas abajo. Subo yo al primer piso con 2 funcionarias, vuelvo y lo digo, sin antes ellas presentarse con su debida documentación, y me empiezan a decir que es que mi hijo Joshua Camilo había dicho que yo le había pegado con una varilla. Ajá. O sea, que usted lo había maltratado, que usted le había pegado. Que yo le había pegado con una varilla. Eso fue lo que ellas me dijeron. Sí. Por motivo, ellos me dijeron que el niño tenía mucho miedo de ir a casa y que le dolía el cuello y la espalda. Entonces yo, al ver esta situación, sabiendo yo y conocedor yo ya de la situación que se había antes ya presentado y se venía presentando con la institución educativa, en especial con el director de este colegio y 4 personas más de esta institución, porque yo ya tenía quejas presentadas ante el Ministerio de Educación
de la antigua legislación con la senadora Sandra Scherret y con la actual, la señora Busser. Entonces yo ya me suponía y yo ya tenía alertadas a una oficina de antidiscriminación desde el año 2021, la cual venía protocolizando todas las situaciones de discriminación. Pero a ver, Iván, vayamos por partes. Suben a la oficina, dicen que tu hijo ha denunciado que tú le has pegado, ¿y tú qué haces? ¿Qué reaccionas? Ya iremos a contar lo que ha pasado, los antecedentes previos a esta situación. Okay. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento ocurre que yo les explico a ellas que eso no es así, que por favor verifiquen bien. Ellas realmente no me dieron ni tiempo de escucharme, me dijeron, ok, tu esposa tiene que subir para que sepa esta situación. Yo les digo, ok, no hay ningún problema, voy por mi esposa. Subimos con las 4 niñas, dejamos a las 4 niñas en el salón al lado donde nosotros estábamos y mi esposa habla un idioma básico, el idioma básico es el alemán, tiene por ahí un A2 más o menos, y ocurre la siguiente situación. Después de que mi esposa les dice a las señoras, a los funcionarios, de que eso no puede ser verdad, de que si mi esposo le hubiera agredido a los niños o hubiera pegado a Joshua, que estamos hablando de un niño que tiene ATHS, o sea, una deficiencia ya reconocida aquí en Alemania de hiperactividad, entonces ni siquiera se le hubiera llevado al colegio ese día o él hubiera ido. Nuestros hijos siempre van a las 8 de la mañana a clases sin faltar. Son niños que tienen buen nivel educativo, son niños educados, son niños conocidos aquí en el barrio, en la comunidad cristiana que pertenecemos, etcétera. Están vinculados en sus actividades infantiles. Y en el colegio nunca, jamás han habido antes conversaciones o situaciones en las que me habían dicho de que hay maltrato o que los niños han expresado eso. Eso es una mentira. Entonces, ¿qué sucede? Por lo cual, entonces, en ese momento que mi esposa expresa eso, yo les digo a ellos, por favor, de que nos den la oportunidad de, si quiere, de que vamos a casa con Joshua y que les muestre la supuesta varilla con la que el papá le ha pegado. A lo cual ellas dicen, no es necesario, etcétera. Ellas se toman tiempo y ocurre que empiezo a escuchar de repente muchos carros llegando al colegio. Como es una calle muy pequeña, el suelo está asfaltado con piedra, entonces escucho el eco de las llantas y efectivamente eran carros de la policía sin sirena que venían. Y yo me voy afuera con mi esposa, estoy con mis niñas, estas 2 funcionarias que están afuera con mis niñas en el pasillo, empiezan a acariciarlas el cabello y les habían alistado una mesa con chocolates y con servilletas, acariciándolas, y mis niñas se aferran a mí. De repente suben más de 10 policías la escalera al primer piso y me empiezan a arrebatar las niñas de una manera violenta. A mi esposa igual. Pero cuando tú dices arrebatar, ¿es porque las jalan y se las quitan de sus brazos? Es correcto, arrebatadamente. Entonces mis hijas empiezan a gritar en ese momento. Yo no entendíamos esta situación tan arbitraria. No entendíamos porque no somos criminales, no tenemos antecedentes penales, somos personas de bien, etcétera. Somos personas que nos regimos a la ley, etcétera, y no entendemos esta situación, y más provenientes, por supuesto, de un colegio, de un director que pertenecía a la Agencia Especial Secreta Alemana, y que desde finales de 2017, comienzos del 2018 que él estaba ahí trabajando, se ha presentado una situación bastante molesta. Pero vayamos al caso. Las jalan, la policía se las quita de sus brazos, de sus manos, ¿y qué pasa? O sea, la policía entra, nos quita a las niñas se aferran a mí y empiezan a gritar, papá, papá, y empiezan a llorar. Yo no presto resistencia, yo no agredo a absolutamente a nadie, porque pues es la ley la que viene a mí, y pues le digo a mi hija grande que por favor entonces se comunique con su madrina, y eso es lo que ella hace. Yo ya me retiro en el contacto visual con mis hijas y con mi esposa, y solamente me quedo escuchando de fondo los gritos y el llanto de nuestras hijas. Es decir, se las quitan de los brazos y se las llevan y... No, las forcejean. Eso no las quitan de manera violenta. ¿Y se las llevan y las introducen en qué? ¿En carros o en dónde? ¿O en qué? Ocurrió lo siguiente, yo como me quitaron la parte visual, ¿sí? Yo no quedé con contacto más visual con ella, fue mi esposa quien se queda sola con las niñas y con estas personas.
a mi esposa, luego después que hablo con mi esposa, me cuenta ella de que efectivamente a ella uno de los educadores la engañó, y una de estas agentes, de que sí le iban a entregar las niñas, de que nomás es una verificación, imagínense, y que puede ir por el pasillo, que allá al fondo están los dos varones, o sea, los dos grandes que ya estaban desaparecidos. Sí. A lo cual mi esposa va hacia allá en esa confusión, y en ese momento le hacen una encerrona a mi esposa, un policía de 2 metros casi, la coge del hombro, la reduce, y en ese momento a todas las niñas las bajan la policía y los funcionarios de bienestar familiar o de bienestar juvenil, no lo así. Sí. Esta situación se dio luego de que mi esposa también intentara, por supuesto, expresarse en su poco alemán y en español también, con ayuda de nuestra hija grande, de que esto es una injusticia y de por qué este procede. Había la oportunidad de estar hablando, y había yo una cita 2 días después con mi colegio para hablar acerca de nuestro hijo Joshua. Sí. No entendemos esta reacción. Claro, separan a su señora, la engañan con esta supuesta mentira de que están allí los 2 varones. Correcto. Y en ese momento desaparecen pues las 4 hijas de su vista. O sea, no solamente los 2 que ya mencioné desde el comienzo, sino las 4 niñas se las llevan, las ingresan a ellas, según luego me cuenta mi esposa en la casa, rota en llanto, de que efectivamente las metieron a unos taxis y se fueron con estas protectoras de juveniles y del niño. Esta situación se dio luego, y eso fue lo que mi esposa nos narró. Luego llega la madrina al colegio. Sí. La madrina quiere mediar y decir, bueno, ¿por qué no me las entregan a mí? No hacen caso a ella, y efectivamente ocurre de que la ignoran completamente, y empiezan a decirle a mi esposa de repente de que ella no puede proteger a las hijas y a los niños. Es una cosa también incoherente. Sí, y a partir de ese momento comienza todo este drama, es decir, eso sucedió en 23 de marzo en la tarde, y ustedes perdieron el contacto con sus hijos. ¿Qué pasó con ellos después? Ocurrió luego, después de eso, que nuestras hijas no sabíamos dónde estaban, no nos dieron ni siquiera una orden de un juez, ni una denuncia policial, no nos dejaron ninguna explicación. A mí los policías que me tenían retenidos, yo alcancé a hacer un video, lastimosamente no tenía mucha batería, y grabé un poco la situación en la que nos encontrábamos en ese momento, en donde se escuchan nuestras hijas gritando de fondo. Era una situación bastante complicada. Y ocurre que no nos dejan nada, entonces en ese momento llego a casa luego y llamo a nuestros abogados. Sí. ¿Y qué pasa? Viene la búsqueda. Ustedes dijeron, ¿para dónde nos vamos a buscarlas? ¿Para dónde se las llevaron? Correcto. Nadie nos dio esa explicación, nadie nos dejó esa información. Yo esa noche lo que hago es contactar a los entes distritales y a los entes gubernamentales que tengo los contactos, y denuncio esta situación igualmente ante el Consulado de Colombia en Berlín. ¿Y qué le dijeron? ¿Que sus niñas habían sido, o sus 6 hijos estaban en poder de quién? ¿Quién los tenía? Una oficina de protección del menor del distrito Steglitz-Zehlendorf. Sí, y eso sucedió el 23, han pasado 6 meses. En este momento, ¿dónde están? ¿Qué les han dicho y por qué no se las devuelven? En este proceso, es un proceso realmente que ha tardado bastante, porque desde el comienzo hubieron ya situaciones que a nivel administrativo no estuvieron bien elaboradas por parte de las funcionarias que hicieron esa intervención. Eso es lo primero. Lo segundo es una institución muy poderosa, el Jugendamt, que es como una ICBF en Colombia más o menos, es una institución completamente independiente, sin un ente autónomo ni de control. Los abogados están, por supuesto, trabajando en el caso. Ya ha habido un fallo de que nos pretenden regresar las niñas, y ahora nos quieren hacer un examen psicológico de si somos padres aptos, y para mirar en qué condiciones nos regresan las niñas. Esa es la situación actual. Estamos esperando a que este psicólogo o esta persona se comunique para que por fin nuestras niñas sean regresadas.
En todo este tiempo Sí. hemos tenido oportunidad de visitar a nuestras hijas, porque así lo ha también anunciado el juez, nos han permitido hacerlo, pero de una manera muy mala. O sea, muy poca la situación, solamente un viernes cada 15 días, no más 2 horas. Aquí implementan estas personas un sistema, digámoslo así, de desarraigo emocional o ¿cómo se le podría decir? Es una metodología que le implementan a los padres y a los niños para desarraigarlos emocionalmente, Sí. y utilizan algo que se llama como una especie de alienación desparental. O sea, que juegan mucho con eso, y eso es algo muy conocido ante el Parlamento Europeo, porque ya han habido cientos de denuncias de padres. A propósito, padres habitantes en Alemania en estas situaciones similares, pero de orígenes extranjeros. Sí. Eso es el común denominador aquí que pongo en conocimiento y que denuncio, porque eso es lo que hemos vivido. Hemos vivido sabotaje, hemos vivido denuncias falsas, hemos vivido injurias por parte de esta institución. Nada de esas cosas se han podido hasta el día de hoy comprobar, porque hasta el día de hoy con nuestros abogados lo hemos podido rectificar y argumentar correspondientemente. Camilo, a ver, entonces ustedes han tenido la oportunidad desde el pasado mes de marzo, finales de marzo, de ver a sus hijos solo los viernes 2 horas. Correcto. Y 2 horas, o sea, en una hora 3 niños, la otra hora los otros 3 niños. Y aparte de eso, sabiendo de que hay un fallo del juzgado de familia de que podemos ver nuestras hijas más tiempo, todavía desde el 22 de agosto todavía no se ha inmutado esta institución o estas trabajadoras de permitírnoslo. Hoy estamos a 19 de septiembre y hasta el día de hoy tampoco hemos podido seguir viendo a nuestras niñas más tiempo, así como lo otorgó y lo falló el juez de familia. Aparte de eso, cuando mi esposa ha ido a visitar a nuestras hijas, a mi esposa, por la situación de que ella no habla fluidamente el alemán, utilizan esta situación para sabotearle a ella las visitas. A nuestras hijas les han cortado el cabello sin nuestra autorización, las han mutilado. Están en un estado emocional bastante fuerte, porque ellas todas han pedido regresar a la casa, y ellos, de hecho, nuestros hijos se han volado una vez. Uno de nuestros hijos, de ese lugar donde los tienen, y estuvo más de 9 horas perdido por Berlín. Imagínense que Berlín no es una ciudad realmente segura, depende del distrito donde uno se encuentra. Se escapó de 9 horas caminando por Berlín, y ¿a dónde llegó después? Esa situación, justamente nuestro hijo Joshua, que tiene ADHS, que es el síndrome de hiperactividad, tiene tantas ganas de regresar a la casa. Él ha dicho y ha dicho muchas veces, lo ha escrito también por medio de cartas. Él pide perdón porque él mintió, porque ese día que no regresó a la casa, una educadora lo encerró en una habitación, lo manipuló y le ocasionó mucho miedo, y por eso él dijo lo que él dijo en ese momento. Entonces, estamos viendo que es justamente la educadora contra la cual ya veníamos denunciando actos de maltrato infantil. Y también... Antes de pasar a esa parte de la historia, ¿en qué estado están los 6 niños hoy? A ver, actualmente a los 6 niños los han separado. Eso es lo primero. ¿No están juntos los 6? A la mayor la separaron de los pequeños. Ok. Una está separada y los otros 5 están juntos. Es correcto. Aparte de eso, a nuestra hija pequeña, Salma Camila, ella, en el momento que se la llevaban el 23 de marzo, ella estaba yendo a un jardín infantil. El jardín infantil a ella no la volvieron a llevar. Situación que también nos parece muy anómala. El caso es que nuestros hijos, los otros pequeños, los 5, están en otro lugar que se llama una Kriseneinrichtung. Es una casa de crisis por donde pasan, o sea, donde hay trabajadores pedagogos o sociales que cuidan simple y llanamente niños que viven en un apartamento, pero no dándoles el cuidado debido. O sea, nuestros niños se tienen que preparar su lonchera solos. Eso nos lo han contado nuestros hijos.
la alimentación que les están dando no es la misma alimentación que recibían aquí en la casa. Aquí mi esposa cocina y nosotros cocinamos con el menú colombiano, también con el menú alemán a veces, pero más que todo con el colombiano. O sea que a ellos no les falta la changuita antes de irse al colegio, no les falta su buena fruta, etc. Y las niñas ahorita, los 5 pequeños actualmente tienen corona. Eso no lo avisaron el día jueves. Corona es coronavirus. Correcto, coronavirus. Sí, Tienen coronavirus desde la semana pasada y supuestamente por eso yo no pude ir a visitarlos el día. Sí. ¿Cuántos años tienen los niños para recapitular? ¿La mayor cuánto tiene? A ver, les voy a mostrar aquí una fotografía. La mayor tiene actualmente, se llama Luisa, la mayor tiene 17 años ya. 17. Ella está sola en un sitio. Ella está sola en un sitio correcto. Ella está en el college. Sí. Le falta un año para terminar. ¿Ustedes tienen comunicación con ella permanente o solamente los viernes esas 2 horas? Solamente los viernes por la tarde. ¿Y ella tiene celular? ¿No se ha podido comunicar con ustedes? ¿No les dice? No ha podido hablar. Comunicar porque la tiene completamente controlada la comunicación de ella. Sabemos que tiene un celular, pero los mensajes se los controlan, le controlan las llamadas, etcétera. Sí, entonces está la niña de 17. ¿Después quién viene? Luego sigue nuestro hijo Magnus Camilo. Magnus. Él tiene 11 años. 11, ok. Sí, perdón, 12 años. 12 años, sí. Después, luego ¿quién sigue? Nuestra hija Ivana Camila. Ivana, ¿que tiene cuánto? 8 años. Sí. Luego sigue nuestro hijo Joshua Camilo. Sí. Joshua Camilo tiene 10 años, va a cumplir. 10 años. Él es el que tiene la hiperactividad, la condición especial. Es correcto. Sí. Sí. Luego sigue nuestra hija Sharon Camila, que es ella. Sí. Ella tiene 9 años. Luego viene nuestra hija Salma Camila, que es la pequeña. La pequeña. Ella tiene actualmente 6 años. Camilo, ¿ustedes han acudido a las autoridades colombianas en Berlín, al consulado, a la embajada? ¿Qué les han dicho? Nosotros hemos acudido, yo les escribí desde el comienzo, ellos son conocedores de esta situación. En junio, más o menos, a finales de junio, se comunicó, fuimos directamente porque realmente no habíamos recibido comunicación. Ellos estaban enterados del tema, etcétera, pero ellos en sí no han podido legalmente así actuar como debe ser. El cónsul, el señor Jorge Hernán Jaramillo, que es el cónsul plenipotenciario de Berlín, nos ha acompañado a 2 citas que hemos tenido, una en la corte y una en la oficina de dirección de donde que se llevaron a estas mujeres. El cónsul les dio a ellas la tarjeta de él para que por favor se comunicaran para que le dieran una cita a él y poder ver las niñas. Eso fue en mayo más o menos. Hasta el día de hoy siempre le han puesto peros al consulado para poder visitar a las niñas. Es una situación que nos parece muy, muy extraña porque sabemos que lo que ellos no quieren es que una persona o una autoridad tercera les tome declaración a los niños. Y ese es el miedo de esta institución. Entonces, por eso le ponen siempre trabas y dilatan que el consulado pueda visitar a sus connacionales y más a sus niños. Sí, ahora sí, ¿por qué crees tú que detrás de esto hay unos antecedentes previos con el colegio? ¿Por qué ustedes y por qué las autoridades tuvieron que tomar esta medida contra ustedes de todas maneras arbitraria? No, estamos completamente, casi un 99% seguros de que esto es una trampa que nos hizo el director del colegio, porque el director del colegio y la educadora de Joshua, que venía ya denunciada por nosotros y otros 3 personas, porque ya hemos vivido situaciones de discriminación con esas personas, solo con esas 5. El resto de las profesoras de ese colegio y el resto de personas son unas grandes personas, no hemos tenido nunca. ¿Pero discriminación en qué sentido, Camilo? Es decir... A ver, narro un poco de discriminación en qué sentido. Por ejemplo, en el año 2018, finales y comienzos del 2019, antes de la pandemia, mi esposa muchas veces iba a recoger a las niñas al colegio. Y ocurría que la coordinadora de la jornada continua, no quiero dar los nombres, pero pues para no ir personalmente, esa señora siempre le decía a mi esposa que tenía que esperar afuera del colegio
para recoger a sus niñas, da igual si estaba nevando, si habían temperaturas de menos 15 grados, le daba igual, pero otros padres sí podían hacerlo. Eso fue la primera situación, que varias veces mi esposa me comentó acerca de la situación. La segunda situación que se presentó fue cuando mi hija Ivana Camila me empieza a reportar o a decir y contar de manera espontánea cuando llegaba del colegio de que esta misma señora le estaba haciendo preguntas privadas acerca de nosotros. ¿Quiénes son los padres? ¿Qué hacemos? Bueno, temas muy privados. Aparte de esto, se presentó una situación ya muy especial en donde ya detecté que hay discriminación y racismo con nuestra misma hija Ivana Camila. En el gobierno de Angela Merkel, el gobierno alemán sacó un paquete educativo para muchos niños en Alemania, repartiéndoles a los niños una iPad para hacer sus tareas digitales. Había niños que tenían derecho a una iPad y había niños que no tenían derecho a esa iPad. Entonces mi hija tuvo derecho a esa iPad, fue la primera, y resulta que en el colegio nos dieron el iPad, yo la recogí una vez y nuestra hija tenía que ir a hacer sus tareas, su trabajo digital allí al colegio, y porque el profesor se lo dijo y lo habló conmigo, y va aquel viernes, eso fue más o menos en el 2010 y en 2021, perdón, en febrero, y resulta que mi niña llega llorando sin su iPad después de que ya venía más de 8 meses trabajando con un montón de datos ahí de ella, con sus dibujos, sus animaciones, sus composiciones musicales, o sea, con sus datos privados. Y resulta que se la quitan porque supuestamente ella tenía que haber regresado ese iPad. Lo curioso es que eso no lo consultan ni con los padres, sino que el director y la secretaria se lo quitan de manera arbitraria. A lo cual llega nuestra hija llorando, yo voy allá, les pido una explicación y la secretaria en ese entonces me dice a mí que es que la hija de ellas tiene 3 hijas y les gustaría tener una iPad así y no lo pueden tener. Entonces yo como entiendo eso yo lo entiendo como una clara discriminación contra Ivana Camila. Desde entonces yo dije, ok, pueden quedarse con el iPad, permítame por lo menos recuperar los datos de nuestra hija, grabarlos, pero tampoco lo quisieron hacer. Entonces yo a partir de ese momento, porque identifico muy bien cuándo es racismo y discriminación, porque yo hace más de 21 años aquí en este país, pues lo que hago es activar las alarmas a la oficina de antidiscriminación aquí en Berlín. Sí, o sea que esto se trataría de una retaliación por esas denuncias que usted presentó contra algunos directivos y profesores de ese colegio. Fueron denuncias que ya se pusieron por entes superiores con la ministra de Educación anterior, Sandra Scherres, y con la actual, la señora Buse, y contra los entes de control. Estos son los motivos principales. Entonces yo les venía advirtiendo, quiero un diálogo por favor transparente con el colegio, porque estamos pensando en el bienestar de nuestros hijos, queremos que por favor tomen en serio nuestras quejas y que se dejen y que nos tomen en serio. Entonces, pero Camilo, esa es una retaliación de ellos contra ustedes, lo que hicieron nosotros lo hemos sentido así porque primero el director de este colegio, vuelvo y lo digo, ya en el círculo de padres ya hay muchos padres, también habían padres que tienen dificultades con este director, y también igualmente educadores de esa institución que han cambiado su puesto para irse a otros colegios. Esto ya a nosotros ya lo veníamos observando, de que desde el fondo, el trasfondo de esto es una retaliación por todas las quejas que he interpuesto hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy lo que ocurrió es que a nuestro hijo Joshua Camilo, después de tener o sea, ya conocer la problemática de él, etcétera, pues la maestra que lo mantuvo y lo retuvo en una habitación siempre nos decía que le diéramos a nuestro hijo disque medicina. O sea, nos lo repitió tantas veces, es que usted lo que le tiene que dar a su hijo es medicina, porque es que su hijo no es normal. Eso es una falta de respeto, porque eso seguramente no se lo hubieran dicho a una familia proveniente aquí de Berlín, pero como somos personas que venimos del extranjero, tienen una comunicación completamente discriminatoria con nosotros y lo hacen no ni siquiera como directamente,
sino de una manera muy sutil, y eso es lo que, esta es la situación en la que nos encontramos. Camilo, ¿qué posibilidades hay de que termine pronto esta pesadilla y de que ustedes puedan recuperar muy pronto a sus hijos? Bueno, la posibilidad es, por supuesto, ya alta porque afortunadamente, gracias a las denuncias que el doctor Roy Barreras, gracias también a Luis Guillermo Pérez, el defensor de derechos humanos con los que él ha estado defendiendo, por ejemplo, esta causa, porque no solamente somos los únicos, sino muchas familias aquí en Alemania han vivido esta pesadilla contra esta institución. Pues el consulado de la semana pasada y la embajadora ya se pusieron al tanto de esta situación y nos aseguraron de que van a hacer todo lo posible para proteger el bienestar de nuestros hijos. Y aparte de eso, estamos esperando también que nos hagan este examen psicológico que nos quieren hacer para que nos regresen nuestros hijos cuanto antes. Claro, ¿ellos tienen la nacionalidad colombiana? ¿Ellos nacieron en Colombia? Todos los 6 tienen la nacionalidad colombiana. Por eso, ¿pero nacieron en Colombia los 6 hijos? No todos nacieron en Colombia. 2 de ellos nacieron en Colombia y 4 nacieron aquí en Alemania. ¿Y tienen la doble nacionalidad o...? Sí. De los 6, solamente 2 tienen la doble nacionalidad. 2. ¿Y el resto? ¿Usted tiene la nacionalidad alemana? Sí, es correcto. Yo renuncié a ella hace más de 10 años, correcto. ¿Por qué renunció? Porque me obligaron a renunciar a la doble nacionalidad, porque por medidas, digámoslo así, aquí no permiten tener, en mi caso, doble nacionalidad. Pero yo ya voy a empezar a hacer los trámites ¿para qué? Para recuperar la colombiana, porque ya, según tengo entendido, el estatuto lo permite. Pues ahí está, esta es la historia de unos colombianos, de Camilo Iván Pedraza, Xiomara Rivera, quienes hace cerca de 11 años viven en Alemania, en Berlín, y este caso se presenta precisamente, dice él, como una retaliación de este colegio donde colocaron denuncias y luego viene esta intervención por parte de esta institución que se lleva a sus hijos desde hace 6 meses, los tienen, digamos, raptados, solamente lo pueden acceder ellos unas horas los viernes únicamente. Confiamos muy pronto, Camilo, en que pueda recuperar nuevamente a sus hijos. Y la pregunta, ¿se van a quedar en Alemania o se devuelven para Colombia? Eso todavía no lo hemos planteado todavía porque pues tenemos que pensar, por supuesto, en todo lo que todavía hay que hacer cuando nuestros hijos nos lo regresen. Tenemos que también comprender que no podemos pensar en esta decisión solo, sino en esta decisión tenemos que, por supuesto, tener y contar con la opinión de nuestros hijos, porque nuestra hija mayor quiere estudiar medicina, está a punto el otro año ya de graduarse para entrar a estudiar su carrera de medicina, y nuestros hijos pequeños quieren terminar pues justamente pues su estudio y tienen sus amigos. Es una situación bastante compleja. Entonces todavía lo estamos evaluando, por supuesto, lo estamos evaluando porque mi hermano Héctor Andrés Pedraza es uno de los grandes cultivadores de champiñón ahí en la región de Cundinamarca, con la empresa de Maicel Group, el cual nos ha estado apoyando mucho también con mi mamá, Luz Ofelia Jaramillo, y por supuesto sin olvidar la memoria de mi papá que murió el día 4 de mayo, después de conocer estas circunstancias de sus nietos que se encuentran en ese estado, y justamente no hemos podido darle ni siquiera la noticia a nuestros hijos de que su abuelo falleció, y estamos esperando desde aquí en Berlín también llevar con ellos las cenizas y dar la despedida al abuelo. Pues ahí está, Camilo, un abrazo para usted, para Xiomara, esperamos que muy pronto puedan encontrar una solución a este problema y que sus hijos, como debe ser, estén con sus padres prontamente. La mejor de las suertes, Camilo, y estaremos muy atentos a esta historia. Muy amable, muchas gracias. Una feliz tarde. A ustedes, sigan con Semana Noticias.